Cuando la Biblia habla de los 5 ministerios, te habla de una nutrición balanceada. Son las 5 gracias de Cristo que te van a dar un alimento sólido que tú necesitas. Pero eso no quiere decir que el evangelista solo va a hablar de una cosa. No, él tiene que saber todo el consejo. Pablo no le dice a Timoteo: haz obra de evangelista. Y en algún momento no lo manda en una misión apostólica. Y a Timoteo no le llama Pablo también maestro. Y a Pablo no le llama a Timoteo pastor. Entonces piensa en un momento, un hombre como Timoteo en algunos momentos fue maestro, en otros momentos fue pastor. Entonces no hay alguien que es como, sí, pero el Señor puede habilitar lo que quiera, pero necesitas conocer la palabra del Señor. Necesitas manejarlo. Entonces, de alguna manera Timoteo tenía una amplia gama de temáticas que lo había entrenado Pablo para abordar la necesidad que fuese. Pero imagínense usted a la iglesia de Colosa o a la iglesia de Tesalónica, cuando Pablo le envía un mensaje y ellos diciendo: no es eso lo que queremos, nosotros queremos oír de sanidad, o queremos oír de prosperidad, queremos oír de negocios, queremos oír. No, queridos hermanos, por favor, en su corazón aprenda a amar la palabra de Dios como todo un consejo, pero también aprenda que lo que se está enseñando en un momento usted lo atesore, porque usted no sabe qué es lo que el Señor te puede estar soltando hoy para el día de mañana. Entonces, dicho eso, hablábamos de los 5 ministerios, y estos 5 ministerios están dados a la iglesia para que no falte consejo alguno. O sea, todos ellos tienen una administración de una gracia que la iglesia necesita. La iglesia necesita ser profética, la iglesia necesita ser apostólica, la iglesia necesita ser magisterial, la iglesia necesita ser evangelística, la iglesia necesita ser pastoral. Necesitamos de los pastores, necesitamos de los maestros, necesitamos los evangelistas, necesitamos los profetas, necesitamos los apóstoles. Hay que tener una expectativa de que estos 5 ministerios sean restaurados, pero desde una sanidad y desde un ideal y diseño de Dios. Y si usted ha visto lo falso, la razón por lo que ha visto lo falso y la razón por la que existe lo falso es porque existe lo verdadero. Nunca usted va a ver la copia de algo que no haya existido primero en el original. Entonces, todo lo malo que usted haya visto es solo la evidencia de que hay algo verdadero. Y usted y yo no debemos de parar, no debemos de ceder, no debemos de rendirnos, no debemos de dejar de buscar hasta que encontremos lo verdadero de Dios. Pero la iglesia ha cometido un error. Por lo falso desechó lo verdadero. No, busquemos lo verdadero. Entonces dice el Señor que Él constituyó estos 5 ministerios. Y hablábamos la semana pasada de que es para perfeccionar a los santos. Número 1, perfeccionar a los santos. Número 2, ¿para qué perfeccionar a los santos? Para la obra del ministerio. Y tercero, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando eso sucede, el cuerpo de Cristo se construye. Esto es muy importante, porque la construcción del cuerpo de Cristo, la edificación del cuerpo de Cristo, saludable, fuerte, sólida, firme, permanente, está íntimamente relacionada con la obra de estos 5 ministerios de perfeccionar a los santos. Si los santos no maduran, si los santos no son equipados, entonces el cuerpo se queda pequeño, no se edifica, no se desarrolla el diseño, no logramos ver manifestados los diseños de Dios. Entonces seguimos y podemos cometer el error de perpetuar un estado donde leemos las escrituras acerca de un ideal de Dios, pero nunca podemos decirle a las personas: mire, esto que dice la escritura es esto, véalo, obsérvelo, tóquelo.
pálpelo, disfrútelo. Y quiero decirle algo, que esta es una de las dinámicas que como iglesia necesitamos. Nosotros predicamos la palabra, anunciamos la palabra, pero manifestamos esa palabra. Dios quiere manifestar con señales y prodigios la palabra. Los discípulos le decían: Señor, confirma esta palabra que hemos predicado con señales, milagros y prodigios. La palabra de Dios tiene que ir acompañada de la manifestación de lo que Él dice. La gente quiere ver. Entonces la gente quiere ver cómo se levanta una iglesia saludable, cómo se levanta la iglesia de los santos, cómo se hace la obra del ministerio, cómo se perfecciona a los santos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y lo primero que quiero que miremos es lo que nos está diciendo aquí. Nos está diciendo, primero lo que está diciendo Pablo es esto: la iglesia de Éfeso no era una iglesia que ya había alcanzado la estatura ni la madurez. Eso es lo primero, porque le está hablando a una iglesia. Ahora, yo creo que usted y yo estamos en esa misma posición, y tenemos que ver esa escritura de la misma manera que la iglesia de Éfeso debió verla en ese momento. No importa cuánto hayas crecido, no importa cuánto maduro te creas, no importa si estás en el ministerio y ejerciendo el ministerio, es importante que nosotros recibamos esa palabra como un reto para ti y para mí. El reto del Señor es que todos lleguemos a una medida. Y déjame decirte, para comenzar desde una vez, tú no has alcanzado esa medida, ni yo he alcanzado esa medida. No nos engañemos, no cometamos el error de creer que ya llegamos a esa medida, porque en el momento que crees que ya llegaste, te quedas enano. Imagínese usted a un niño que llega donde el doctor y el doctor lo mide y le dice: usted mide unos 50, ya llegué. Si pudiera, si fuera por su palabra, se quedaría enano. Espiritualmente es diferente. El crecimiento espiritual no es como el crecimiento natural. Debería, pero no lo es. El crecimiento espiritual es una decisión personal. Tú decides hasta dónde. El deseo de Dios es que todos lleguemos a la medida de la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Pero tú decides hasta dónde llegas. Y algunas personas se quedarán enanos. Ahora, yo no pude cambiar mi estatura física. Hubiese querido. Siempre quise ser un poquito más alto. Con tu tamaño, Abdías, me hubiera conformado. Y no es que sea bajo, pero con eso me hubiera conformado. Yo hubiera caminado diferente, hecho muchas cosas diferentes. Pero mi estatura espiritual, qué bendición que no la define nadie más que Dios y yo. Tu estatura espiritual no la defines más que tú y Dios. Y sí, vamos a necesitar de los 5 ministerios y vamos a necesitar de la obra de los santos, pero es importante que entendamos eso. Y Pablo se los estaba diciendo a los efesios: ustedes tienen una medida a la cual deben de llegar. Pero no solo ustedes, ahora quiero que se vean como cuerpo. O sea, no es egoísta, porque yo pudiera decir: bueno, yo llego y yo me esfuerzo y yo voy a hacer mi parte y yo llego. Pero el Señor dice: no solo te quiero a ti. Por eso habla en el sentido de cuerpo y de los 5 ministerios. Y dice Pablo: hasta que ¿cuántos lleguen? Todos. ¿Cuál es el deseo de Dios? Todos. Que todos, o sea, en tu casa, todos. En la iglesia, todos. En el cuerpo de Cristo, todos. Hasta que todos lleguemos. Ahora, esa palabra llegar es alcanzar un estado en el tiempo. No ocurre rápido. Por eso lleguemos está hablando de que en un momento determinado en el tiempo
vas a alcanzar un nivel. Ese es el deseo y ese es el primer consejo. Hasta que todos lleguemos ¿a qué? La unidad de fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura y la medida de Cristo. Entonces cuando uno ve eso, uno le da entendimiento a lo que significa ser iglesia y a lo que nosotros hacemos cuando nos conectamos como cuerpo y cuando nos conectamos como iglesia. O sea, todo lo que nosotros hacemos dentro de la iglesia está vinculado con un proceso de perfeccionamiento, con un proceso de transformación. Y quiero volver a esa palabra perfeccionar, porque esa palabra perfeccionar también Pablo la a la iglesia de Filipenses cuando dice que la obra que Dios comenzó la perfecciona. Entonces hay un elemento importante en este crecimiento, en esta transformación que Dios anhela producir en nosotros, y es el entendimiento de no pensar que por el tiempo que tengamos en la iglesia, por las experiencias espirituales que hayamos desarrollado, por el conocimiento bíblico, algún estudio que hayamos obtenido, hemos llegado ya a esa estatura del varón perfecto. El perfeccionamiento es un proceso continuo en nuestra vida, algo continuo en nuestra vida. Dice llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Quiero hablar de esa palabra conocimiento, es la palabra en griego epignosis, y habla no solamente de adquirir algo que nosotros podemos retener en nuestra mente, sino también habla de un conocimiento práctico, vivencial. Y lo que Pablo también estaba queriendo decir es que llegar al conocimiento del Hijo de Dios, de Jesucristo, va a requerir, como decía el pastor Arsenio, que a través de la instrucción de los ministerios nosotros seamos afianzados en todo el consejo de la palabra de Dios. Pero también habla de una relación íntima en donde yo conozco a alguien no solo por una teoría, sino que yo llego a conocer a alguien por una vivencia, por una comunión, por una relación íntima. Ese conocimiento que Pablo espera que nosotros como iglesia lleguemos no es solamente una teoría, es una práctica también. Significa que necesitamos la palabra de Dios, pero es la palabra de Dios la que nos instruye a llegar a conocer a ese Cristo. Me recuerdo que cuando estuvimos hablando acerca del Espíritu Santo, dijimos esta palabra, llegar a conocer al Espíritu Santo que estaba reflejado en las Escrituras. Porque en algún momento estuvimos hablando de las experiencias que nosotros tenemos con el Espíritu Santo, pero si somos sinceros, esas experiencias se alejaban mucho de lo que estaba reflejado en la palabra. Muchas veces sucede lo mismo con Cristo. Con Cristo necesitamos llegar a ese conocimiento del Hijo de Dios. Primero, el que está reflejado en la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Pero también necesitamos una intimidad en el secreto con Cristo, donde Él se nos revela quién es como el Hijo de Dios. Y en esa plenitud que Pablo también quiere que nosotros alcancemos. Me gustó una definición de conocimiento. Primero dice, hasta que todos lleguemos, unidad de la fe. Entonces la fe, yo tengo fe, dice la gente. Entonces, y el Señor me dio un carro. Entonces, para llegar a la unidad de la fe, si eso es la fe, todos tendríamos que tener un carro. O todos tendríamos que tener un negocio. Pero la fe es mucho más que eso. La fe es conocer al autor y al consumador de la fe. El autor es el que le dio inicio. Cristo es el autor y Él es el consumador de la fe. Entonces, como que Pablo está reafirmando la fe y está diciendo la unidad de la fe, del conocimiento y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces está hablando que la verdadera unidad de la fe se va a dar cuando también conocemos al Hijo de Dios, que es Cristo, el autor y consumador de la fe. Pero una de las definiciones que nos dice conocimiento es certificar como válido. Ahora, cuando usted habla de certificar, es como cuando usted toma un documento y se lo lleva a un notario público y le pone su sello. O usted va a hacer algún trámite fuera del país y usted va a extranjería
y en extranjería usted lleva el documento, y cuando lleva el documento ellos le ponen un sello. Ellos certifican que lo que está ahí, lo que se dice en ese documento, es como se dice. Entonces, cuando nos está hablando de hasta que todos lleguemos al conocimiento, está diciendo hasta que todos podamos certificar. Hay personas que no pueden certificar a Cristo, oyen de Cristo, hablan de Cristo, pero no tienen una certificación de decir es válido. En otras palabras, todavía la inmadurez les está impidiendo ver todo lo que la Biblia nos dice, es identificar, es reconocer. Todavía hay cosas que muchas personas no reconocen de Cristo y de la fe, las ignoran o simplemente de forma deliberada las rechazan. Entonces eso te perpetúa en un estado de inmadurez. Pero dice también hasta que todos lleguemos a ser un varón perfecto. Entonces nos dice hasta que todos lleguemos a 3 cosas hasta el momento: la unidad de la fe, el conocimiento de Dios y a un varón perfecto. Entonces lo que está diciendo es se requiere una cuota de formación de carácter, madurez emocional y solidez espiritual que se convierte en una medida. Pero es interesante que Pablo está diciendo hasta que todos lleguemos a ser un varón. Ahora, un varón no es un niño. Entonces está haciendo una diferencia. No está diciendo niño, pero sí está implícitamente dejando entrever que tiene que llegar a un momento donde dejamos las cosas de niño para convertirnos en una persona espiritualmente madura. Dejamos de ser niños. Entonces la meta final es que nosotros lleguemos a ser maduros, que lleguemos a convertirnos en personas que alcanzan un nivel. Esa palabra perfecto es la palabra crecido mentalmente y moralmente en cuanto al carácter. O sea, crecido mentalmente, pero también moralmente en cuanto al carácter. Entonces, nosotros tenemos ya un estado donde hay una integridad y una virtud madura de edad adulta que hemos alcanzado, y eso es una de las metas que tenemos que tener, y es una de las cosas que usted debe de esperar al estar recibiendo enseñanzas, al ser parte de una comunidad. Cuando usted llega a una comunidad, la idea que usted tiene que tener es esta: bueno, aquí el Señor ha puesto apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, para perfeccionarme a mí, que soy un santo. Y la forma en que me va a perfeccionar es que haya una unidad de la fe. En otras palabras, llegamos a tener una creencia, pensamos, sentimos, sean de un mismo sentir, sean de un mismo pensar, dice Pablo, sean de un mismo actuar, les dice a los corintios. O sea, eso es un grado de unidad dentro de la diversidad. Pero a la misma vez les dice, pero todos tienen que llegar a conocer al Hijo de Dios. En otras palabras, todos tienen que desarrollar. Hay una parte que nosotros te vamos a enseñar, pero hay una parte que tú tienes que desarrollar, que proviene de la intimidad con Cristo, de la comunión con Él, que va a certificar lo que te estamos enseñando en la palabra, y que eso va a producir visiblemente en las personas que puedan ver en tu persona a alguien que es un varón crecido en la fe, que dejó de ser un niño, pero que también alcanzó un nivel de perfección. A mí me encanta el libro de Hechos, cuando él habla acerca de que los apóstoles y la iglesia primitiva perseveraba en la unidad, perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Y cuando analizamos y estudiaba esto y meditaba en hasta llegar a
unidad de la fe y del conocimiento de Cristo, con lo que el pastor decía, los apóstoles habían visto a Jesús, habían vivido con Jesús, de modo que ellos estaban certificando esa experiencia y ese conocimiento de haber pasado tiempo con Jesús, y que al haber estado teniendo esas experiencias con Él, ahora les permitía poder compartir con la iglesia esa unidad de fe. Y es por eso que en el nivel de madurez en la que ellos iban progresando, perseveraban en la unidad de la fe, perseveraban en la oración, perseveraban en muchos otros elementos que ayudaron a la iglesia a entender: vamos por el buen camino, vamos creciendo en el conocimiento de Dios, porque estamos unificados. No estaba Pedro por aquí, el otro por allá, y andando por diversas enseñanzas, sino que en la misma doctrina perseveraban, certificando la experiencia y el conocimiento que ellos habían adquirido con Cristo Jesús. Y Pablo no solamente está dándose cuenta de que la iglesia necesita entender que necesitamos comprender el consejo completo de la palabra. Él no solo estaba consciente de que la iglesia de Efeso no estaba totalmente en su etapa de madurez, sino que él mismo menciona en Filipenses que 3:12 y dice: no que yo lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Entonces miramos aquí esta palabra en la conciencia, no solo que le está hablando a una iglesia, sino de sí mismo. Él estaba consciente de sí mismo, de la necesidad, de que todos necesitamos llegar a una etapa. Y esa etapa nos habla, y yo veo ahí un proceso de vida, un proceso continuo. Y no solo dice que es un proceso, sino que dice también la forma de ese proceso para que se dé sobre la vida del creyente, sobre la vida de nosotros. Y es a través de una relación personal con Jesús. Y esa relación personal, la pregunta es que si nosotros la estamos haciendo de manera correcta, si somos personas que estamos entendiendo todo este consejo de la palabra que Efesios nos ha venido dando. Efesios 1, Efesios 2, Efesios 3. De la necesidad de que un creyente debe entender que la etapa antigua de vivir, la manera antigua de vivir, debe ser desechada ahora de su nueva manera de vivir. Y esa manera se hace a través de esa relación personal con Jesús. Pero no solo quiere una relación de manera religiosa. Bueno, voy a tener mi tiempo devocional con el Señor, voy a leer, voy a escuchar los servicios, voy a conectarme, voy a tener mis reuniones, voy a tener mis círculos de amistad a través de online en este tiempo. No se trata de eso. Se trata que nosotros día a día tengamos una experiencia en la cual venga la revelación del Espíritu Santo y seamos llenos constantemente, y que nosotros lo manifestemos. Que las personas que estén a nuestro alrededor digan: esa es una persona llena del Espíritu Santo. Es alguien que tiene una relación con Jesús. Es alguien que muestra con las relaciones a sus hermanos, a sus compañeros, verdaderamente que conoce de Jesús, modela a Jesús. Nosotros fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Por lo tanto, debemos modelar esa imagen, reflejar esa imagen. Y esa imagen es Cristo. Cristo es la medida, es el modelo. Pablo deseaba que fuese formado en nosotros Cristo. Y es una estatura bien alta. Y yo sé que sí es una estatura bien alta. Para nosotros, para mí en lo personal es. Pero entonces esta confrontación de dejar la manera pasada de vivir y tomar la nueva, y que sea Cristo el estandarte, el modelo, el nivel, es algo que se cultiva día a día. Así que yo a través de esta enseñanza he sido bendecida, y usted puede ser bendecido no solamente con escucharla, sino ser hacedores de esta palabra, ponerla en práctica. Yo creo que hoy el Espíritu Santo nos estaba hablando
y está hablando de cosas que tenemos que soltar. Y nosotros seguimos un ejemplo, un modelo, y se llama Cristo. No hay nadie parecido a ti. Eres original a los ojos de Dios, eres su diseño. Él te formó en el vientre de tu madre, te dio esa estatura. La anchura a veces no, porque eso ya es producto de lo que nosotros comemos, pero tus ojos, tu cara, tu rostro, te dio una personalidad. El Señor te hizo tal, te dio una voz. Eres todo un diseño de Dios. ¿Por qué te quieres parecer a alguien más? Y cuidado a aquellos hombres que le exigen a los hombres que se parezcan a ellos, porque lo único que podemos pedirle es que se parezcan a Cristo. Pablo dijo: sed imitadores de mí, pero en realidad no están imitándome a mí, están imitando a Cristo. Y aquí en este capítulo es donde él lo dice, en el capítulo 3: sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. O sea, si vamos a alcanzar una medida, no es la medida del pastor fulano de tal, irá, es hijo espiritual y se parece a él. No, hermano, eso es una mentira del diablo. Usted no se parece a nadie, ni quiera parecerse a nadie. La medida de la estatura suya es Cristo. Cristo es el carácter de Cristo, es la naturaleza de Cristo. El resto, hermano, por más que yo quiera parecerme a alguien físicamente, ni que me vista, ni que hable, es lo peor, porque no me diseñó para eso el Señor. Y eso es parte de enseñarle a la gente a tener un concepto correcto de ellos mismos. Hable como usted es. Lo van a criticar. Dígame a mí, hermano. Dígame a mí. Sí, claro, porque tal vez algunos esperan que sea elocuente o serio. Yo he tenido gente que ha venido a hablar conmigo con una lista de 10 cosas que quiero señalarle. No me gusta cómo se ríen, no me gusta cómo hablan, no me gusta cómo se paran, no me gusta cómo cantan, no le gusta nada. ¿Y qué puedo hacer para gustarle? ¿Convertirme en el hombre que la gente quiere? Yo creo que hay cosas en mi carácter que necesitan ser transformadas, y en tu carácter que necesitan ser transformadas. Eso es otra cosa. El orgullo necesita salir, la arrogancia, la prepotencia, el menosprecio, tal vez el maltrato, la forma de no honrar a estas son otras cosas, pero lo que tú eres. Y cuando aquí está hablando Pablo, está hablando del carácter. Y a mí me da tristeza en las iglesias donde parecen más a su denominación que a Cristo. Y nosotros somos parte, somos afiliados a las asambleas de Dios, pero yo no me quiero parecer a nadie porque soy parte de las asambleas de Dios. Yo quiero el diseño que Dios tiene para mí. Pero el carácter de todo es el mismo. La santidad para todo, eso no es de ineludible, es de ineludible cumplimiento. Pero de ahí, hermano, no sabes lo que yo disfruto, Ronald, cuando vos hablas como vos. Pero quiero decirte esto, porque a veces nos vestimos como evangélicos, hablamos como evangélicos, hemos transformado a la gente por fuera para que luzcan como algo que siempre el diseño de Dios fue que viniera un cambio por dentro. Ese fue el diseño. Y por eso Pablo en Gálatas 4 nos dice: hijitos míos, en el verso 19, por quienes vuelvo a tener, por quienes vuelvo a sufrir, dice Pablo, dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cristo siendo formado. Entonces dice, eso es clave: la unidad de la fe, la unidad del conocimiento de Dios, hasta que todos, ¿cuántos? Todos lleguemos a la unidad de la fe,
del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué significa de la estatura? Que Cristo sea formado en nosotros. ¿Para qué es eso? Miren qué importante aquí. Por eso es que hay que ponerle énfasis. En el verso 14 dice: ¿para qué? ¿Para qué la unidad de la fe? ¿Para qué el conocimiento del Hijo de Dios? ¿Para qué entonces necesitamos llegar a un varón maduro a la medida de la estatura del varón? ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿A quién le está hablando? A la iglesia. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Ahora, esa palabra fluctuante, cuando hablamos de niño entendemos, no es alguien que literalmente es un niño, pero la palabra fluctuante es ser lanzado por las olas. ¿Usted ha visto alguna vez algún niño que está a la orilla del mar y viene una ola y lo arrastra? ¿Por qué lo arrastra? Porque es un niño. Y me da risa y me molesta a veces los padres que dejan a los niños. Ellos están hablando y está el chiquito así, y de repente viene una ola y chaval, casi ahogándose porque lo agarró una ola. Entonces las escrituras lo que nos están dando es ese ejemplo. Dice: ¿para qué todo aquello? ¿Para qué los ministerios? ¿Para qué la unidad de la fe? ¿Para qué el entendimiento de la diversidad de los dones? Para que no tengan una iglesia que cualquier ola viene y los arrastra. Cualquier crisis viene y los arrastra. Viene una enfermedad, una pandemia y los arrastra. O sea que la iglesia inmadura, cuando algo externo pasa y es niña, se va con la ola y comienza a actuar como actúa el mundo, y comienza a pensar como piensa el mundo, y analiza como analiza el mundo, y llega a las conclusiones que llega el mundo. Entonces lo que vino fue una ola que te arrastró y no te diste cuenta, porque tu estado era de niño. Porque el que es como niño piensa como niño, habla como niño y actúa como niño, dice Gálatas. Y aunque es heredero de todo, tiene que estar bajo tutores. ¿Por qué? Porque tiene un estado de niñez. Es fluctuante. Ahora nos dice en qué es fluctuante. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier, por todo lo que pasa. Qué triste. Personas que viven su fe de cuentos de caminos que oyeron, y que hoy oyen una cosa, y como no tienen la raíz, como no tienen el fundamento, mañana oyen otra cosa, y pasado mañana oyen otra cosa. Y Pablo lo confronta aquí, porque dice Pablo: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo, ¿qué dice? Y por eso es que es tan transformador para mí estar enseñándoles a ustedes a través de todo lo que estaba escribiendo Pablo, desde el versículo 1 hasta que termine en el versículo 6, en el capítulo 6 de Efesios, porque uno tiene un entendimiento mayor. Entonces dice: ¿cuál es el peligro de los niños? ¿Por qué se requieren ser capacitados, entrenados? ¿Por qué se requiere que se te den las herramientas? ¿Por qué se requiere que lleguemos a la unidad de la fe, que el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo? ¿Por qué se requiere eso? Porque si no, ¿sabe cuánta gente ha dejado su fe por el comentario de una persona? Por el comentario de una persona. Y muchas veces personas que no son cristianos, que opinaron acerca de tu fe sin saber nada, pero tú, por no tener el fundamento. ¿Sabe cuántas veces personas se han cambiado a una secta religiosa por no tener un fundamento en su fe? ¿Sabe cuántos matrimonios
han cometido tantos errores, han terminado divorciándose, teniendo un corazón que ama a Dios porque ignoran las escrituras y escucharon un consejo de alguien que no es. Pablo va a hablar de esto porque va a usar frases muy fuertes. Una de ellas es estratagemas de hombres que usan las artimañas del error, dice. Fíjese bien, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mire todas las palabras que usa ahí. Mire la primera, estratagema. Es como aquel que tiene unos dados y los tira, pero los tiene diseñados de tal forma que van a caer como él quiere. Entonces te está engañando. Es como aquel que dice: ¿dónde está la bolita? 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 Y de repente sale uno, ahí está, y le paga 100 pesos. Lo que usted no sabe es que andaba con él. Y digo: ¿dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Y salió otro y le: 1,000 pesos el que adivina dónde está la bolita. Y ¡pah! Ahí estaba la bolita. Y también andaba con él. Pero la bolita es de esponja y la gente no sabe. Entonces llega un momento que: ¿dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Y está uno ahí: esto está fácil, 1,000 pesos, aquí está la bolita ahí. Y le hace: aquí no está la bolita. La bolita está metida en el dedo. Y usted, ¿cómo sabe? No anduve haciendo eso, pero lo vi. Entonces la bolita está escondida ahí porque es de esponja y él tiene una habilidad y nunca va a hallar la bolita. Estratagema es eso. Es como aquel que tira los dados sabiendo cómo van a caer. Esa es la palabra. Yo quisiera solamente hacer el énfasis en la palabra del Señor. Permitamos que Cristo sea formado, que es el pasaje de Gálatas 4:19. Que Cristo sea formado, que el deseo de nuestro corazón, al dejar y al establecer Él todo lo que Gálatas, en los versículos anteriores nos decía, es que podamos entender y comprender que el deseo de Dios es que nosotros crezcamos a la estatura del varón perfecto y seamos formados como Cristo quiere que seamos cada uno de nosotros. Y algo que a mí me gusta es de saber que lo que Pablo está hablando, de que nosotros lleguemos a esa estatura del varón perfecto, es algo que nos va a llevar toda la vida. Es algo progresivo. Y es algo que Dios espera que cada mes, cada año nosotros crezcamos más a esa medida que es alta. Por eso en Filipenses 3:12 dice Pablo: no que yo lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, pero yo prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo. Y a mí me motiva a crecer cuando yo veo que un Pablo con mucha humildad dice: yo no he alcanzado todo lo que yo debía de alcanzar, pero prosigo hacia adelante. Y antes de esos versículos también dice: he dejado todo y lo he tenido como basura por alcanzar el conocimiento del Hijo de Dios. Como iglesia nosotros tenemos que enfocarnos en seguir avanzando, en adquirir ese conocimiento del Hijo de Dios, en alcanzar la unidad de la fe y en llegar a esa perfección que Dios anhela que cada uno de nosotros tengamos y que la iglesia tenga. Y algo que nos tiene que apasionar. ¿Por qué? Porque ahí está la ayuda del Espíritu Santo para que nosotros lleguemos, alcancemos eso. Algo que se deja en nuestros corazones está muy ligado a esa palabra perfeccionar, y es progresar espiritualmente. Algo que yo puedo ver en toda esta enseñanza es que esto va a afectar toda nuestra calidad de vida, la manera en cómo nosotros vivimos nuestra vida, desde la casa, desde el hogar, desde la familia. Llevar esta enseñanza a nuestro corazón va a estar basado en el hecho de que nuestra calidad de vida va a mejorar. Porque una de las características de un niño fluctuante es que es alguien inconstante, alguien que no logra alcanzar. Son aquellas personas que viven ciclos de vida que parecieran no terminar. Pero cuando alcanzamos esa madurez, la estatura del varón perfecto, yo creo que una de las cosas buenas que va a suceder es que vamos a poder vivir la calidad de vida, la buena vida que Dios ha preparado para nosotros, alcanzando su diseño. Sí, yo quisiera finalizar este tiempo compartiendo un versículo que está en Primera de Juan, de 3 al 2,
y que el Espíritu Santo traiga a nosotros y en ustedes la revelación acerca de este versículo que dice: amados, mire la forma con que el Señor nos está hablando y cómo se está dirigiendo hacia nosotros, con una expresión de amor. Amados, ahora somos hijos de Dios, el sentido de pertenencia y el sello de identidad dándonos a nosotros como iglesia. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es decir, que hay un proceso que Dios nos está hablando hasta que lleguemos todos. Y entonces esta palabra dice: aún no se ha manifestado. Eso no quiere decir que no se va a manifestar. Eso quiere decir que está por venir, que vamos a llegar, que lo vamos a lograr, que con la ayuda del Señor y esa relación continua y constante, y con esa declaración de que solo hay un camino, solo hay una verdad, y se llama Jesucristo. Y cuando la iglesia lo proclame, cuando la iglesia lo anuncie, cuando la iglesia por revelación entienda que la respuesta para el mundo se llama Jesucristo y que va a ser manifiesto, y que Él viene por esa iglesia gloriosa y resplandeciente que se va a ver manifestada, la cual Pablo desde anterioridad en los versículos anteriores está anunciando y está mencionando. Y la iglesia con que el Señor nos llama y nos ve, porque Él ve en nosotros y nos llama así, porque ve a Cristo en nosotros. Aún no se ha manifestado, pero ha de manifestarse. Y dice: pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque veremos tal como Él es. En otras palabras, este versículo 13 de Efesios nos está diciendo que ha de manifestarse Cristo en nosotros. Y la forma en que nosotros nos miremos como ese varón perfecto, alcancemos esa madurez, ese telios de Dios, la única forma que lo miremos es que Cristo sea reflejado en nosotros a los que están a nuestro alrededor. Cuando usted mira la vida, las relaciones personales en el matrimonio, interpersonales entre el trabajador, el siervo, laborales, la única forma que miremos madurez en ellos es que entendamos que ellos son personas que tienen una relación personal con Cristo. Y entonces por eso esa ansia y esa necesidad que habla Gálatas que tenía Pablo, y ese dolor interno que él sentía, es porque viésemos a Cristo formado en nosotros. Y hoy en el nombre de Jesús hablábamos que necesitamos cambiar aquellas formas, aquellas cosas que están en nosotros, que son emocionales y que nos hacen ver como niños inmaduros. Y yo sentí en mi corazón esta palabra que decía: en nosotros soportemos los unos a los otros, perdonando unos a los otros. Y si alguno tuviere queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y si usted siente rencor y falta de perdón, y siente que la humildad le es muy poca y la mansedumbre también, es porque Cristo necesita ser manifestado en nosotros. Y por eso es que dice: hacerlo como Cristo lo hizo, perdonándolo uno a los otros. ¿Y cómo Cristo lo hizo? Reconociendo y viendo en el otro misericordia. Así es que en el nombre de Jesús yo declaro y declaramos que Cristo va a ser perfeccionado en nosotros, de tal manera que lo manifestemos a los que están a nuestro alrededor.